Buenas tardes a todos. Lo primero de todo, quería dar las gracias a Babel por darnos la oportunidad de realizar este afterwork y a todos los asistentes por venir. Soy Carlos López y junto con mi compañero Pablo Caro os damos la bienvenida a este afterwork sobre Snowflake, movido principalmente por el departamento de BDA. Intentaremos hacer la parte teórica un poco más corta para entrar después un poco más en materia con la demo que ha preparado Pablo y que quizás sea más interesante a estas horas y más entretenida. La parte de dudas y preguntas, si eso la dejamos para el final y durante la demo, ya que seguramente surjan ahí más dudas. Pues si os parece, comenzamos. Vale. Este afterwork vamos a ver qué es Snowflake, cómo está montado y para qué se puede utilizar. Posteriormente pasaremos a realizar la demo de la herramienta, haciendo hincapié en distintos puntos importantes para empezar a comprender Snowflake, como es la interfaz, la carga de datos, la realización de consultas y otros aspectos relevantes de la plataforma. Vale, ¿qué es Snowflake? Snowflake es una plataforma de datos basada en la nube que permite unificar, integrar, analizar, procesar y compartir datos de una forma segura, ágil y flexible. A medida que vayamos avanzando la explicación y la demo, iremos viendo y entendiendo cada una de estas propiedades. Ok, ¿qué es Snowflake? Snowflake es una plataforma que nos permite operar de una manera centralizada, con los datos de nuestra organización y de terceros, de una manera ágil y sencilla. Además, tenemos la posibilidad de poder manejar datos de diferentes fuentes, tanto telemetría de IoT como los de aplicaciones o bases de datos relacionales. Y también trabajar con distintos formatos como puede ser JSON, CSV, Avro, Org o Parquet, que cada día se está utilizando más. También nos permite realizar una gobernanza de datos óptima y potente, siguiendo todos los estándares y con el respaldo y soporte de los proveedores de nube más robustos del mercado. Snowflake también nos permite un uso ininterrumpido de la plataforma. El rasgo más importante que tiene es la separación del procesamiento y el almacenamiento. Esto nos permite gestionar de una manera mucho más flexible y óptima los recursos, y así ahorraremos costos. Esta flexibilidad también nos permitirá escalar tanto vertical, aumentando el tamaño de las máquinas, como horizontalmente, aumentando ese número de máquinas. Nuestros recursos, si lo necesitamos. O sea, podremos escalar tanto vertical como horizontalmente todos esos recursos. Además, podremos también establecer los recursos para las tareas que necesitemos, de una forma dinámica y rápida, sin necesidad de provisionarlos anteriormente. Con este paradigma podemos tener distintos departamentos que operen sobre los mismos datos de una manera autosuficiente. Y también como si fuese un autoservicio, un self-service de recursos, donde cada departamento utilice única y exclusivamente todo lo que vaya a necesitar para operar, a diferencia de la mentalidad de los data warehouse tradicionales. De Snowflake también se dice que es cómodo. Snowflake se dio cuenta de que las empresas ya no estaban por la labor de hacer grandes gastos en levantar infraestructuras que no aportaran valor real a la empresa. Así, Snowflake decidió establecerse como servicio. Esto permitió que la gente se preocupara única y exclusivamente en los datos y en la provisión de recursos, sin necesidad de preocuparse ni de esas infraestructuras ni del hardware. Con Snowflake también, al estar respaldado por los mejores proveedores de nube, tienes una capa de seguridad muy potente. No obstante, puedes crear tus propias políticas de seguridad y controlar el acceso por roles directamente desde la plataforma de Snowflake. Snowflake en su día, como he dicho, se pensó como una mejora del data warehouse tradicional, pero al ver el potencial que tenía la nube, fueron ampliando los posibles casos de uso. Una de las cosas buenas que tiene Snowflake es que puedes utilizar SQL tanto para operar, puedes utilizar Snowflake para operar. Así no dependerás de capas externas
ni de lenguajes inventados, como ocurre con otras herramientas y otras tecnologías. De Snowflake también se dice que es eficiente. Tal y como está pensado, podemos tomar decisiones de una manera más ágil y rápida. También podremos realizar varias cargas de trabajo con una única copia de los datos. Esto nos permitirá ahorrar tanto tiempo como dinero. Por último, nos permitirá pagar exclusivamente por el uso que le demos a la plataforma de Snowflake. Y también podremos dividir el gasto entre el procesamiento y el almacenamiento. Una de las cosas buenas que tiene Snowflake es que puedes ser consciente en todo momento del gasto y de la facturación que eso conlleva, gracias al sistema que tienen de créditos. Este sistema de créditos depende tanto de la carga como de los warehouse que vamos a utilizar para realizar nuestras cargas de trabajo. Dependiendo de la carga que le des a Snowflake, pues gastarás más o menos y lo podrás ver a través de este sistema de facturación mediante créditos. Una vez que ya sabemos un poco qué es Snowflake, podemos seguir avanzando con saber cómo es Snowflake, cuál es su infraestructura o su arquitectura. Snowflake en sí consta de varias capas. La primera capa de ellas es la capa de los datos, que es una capa centralizada y compartida de almacenamiento, a través de la cual los diferentes consumidores podrán operar de una manera más rápida, evitando así la tradicional exportación e importación de grandes volúmenes de datos que suele ralentizar estos procesos. Esta capa de datos se suele alojar en las cuentas de almacenamiento de los distintos proveedores. En el caso de Azure, un Blob Storage, en Amazon un S3 o en Google Cloud, un Google Cloud Storage. Esta forma de administrar el almacenamiento es a día de hoy lo más rentable, ya que suele ser bastante más barato y resiliente que hacerlo on-premise. La siguiente capa de la que consta Snowflake es la capa de procesamiento, ¿vale? Esta capa es una capa dedicada a cada cliente o carga de trabajo. Snowflake utiliza todo el potencial de la nube y su ancho de banda. ¿Por qué? Lo hace para evitar mover todas esas grandes cantidades de datos, ralentizando, mejorando así el performance. De esta forma compartiremos datos, pero no la infraestructura. Si, por ejemplo, el departamento de analítica necesita lanzar una carga de trabajo muy potente o muy pesada, esta carga de trabajo no repercutirá negativamente en el resto de trabajos de los otros departamentos. Y la tercera capa es la capa de servicios. Esta capa de servicios es una capa transversal a todos los clientes de Snowflake, la provee de Snowflake. Esta capa tiene una serie de servicios que nos permitirán explotar y garantizar la integridad de los datos de la manera más óptima y segura. Como podemos ver, Snowflake provee tanto servicios para optimización de queries, la gestión de toda la infraestructura, sistemas transaccionales para gestionar la seguridad y la gobernanza de los datos, la gestión de metadatos y también uno de los puntos que a mí personalmente más me llama la atención y más me gusta es la parte de la colaboración y la compartición de los datos. Por poneros un ejemplo, Snowflake durante la pandemia en Estados Unidos se hizo fuente de referencia, ya que permitió que más de 3.000 entidades pudieran compartir y explorar todos los datos y los datasets del COVID-19. Todo ello, toda esta capa, estas capas de Snowflake soportadas y respaldadas por cada uno de los proveedores de nube más importantes, como son Azure, AWS y Google Cloud. Una vez que ya sabemos qué es Snowflake y cómo está montado Snowflake, vamos a mencionar para qué podemos utilizar Snowflake. El siguiente esquema muestra a grandes rasgos esto, para qué es Snowflake y qué podemos hacer con él. Gracias a la gran versatilidad que tiene esta herramienta, podremos orientar el uso a nuestro caso concreto.
Como ya he dicho, Snowflake nació como un data warehouse, pero pronto se dieron cuenta que con el potencial que tenía la nube pudieron aumentar los casos de uso hacia otros paradigmas, como puede ser utilizar Snowflake como data lake para realizar ingeniería de datos, intercambio de datos, aplicaciones orientadas al dato y también para realizar ciencia de datos. Para alcanzar todos estos casos de uso, Snowflake también permitió distintas fuentes de datos, como bases de datos transaccionales, los de aplicaciones, telemetría de IoT, datos de aplicaciones de terceros, datos de aplicaciones empresariales, etc. Además, podremos orientar con Snowflake el procesamiento de distintas maneras. Podríamos hacer tanto procesamiento batch en lotes, como streaming, como realizar ETLs o LTs que están actualmente muy de moda. Una vez tienes todos estos datos procesados, puedes consumirlo de distintas maneras, algunas cuales son bastante comunes, como los reportes operacionales. O una de las cosas que a mí me llama la atención también, la parte de monetizar el dato, que está en continuo aumento, al igual que el término data driven, que no es otra cosa que tomar decisiones basadas en los datos. Muchas grandes compañías están introduciendo esta perspectiva en su filosofía empresarial para ser cada vez más rentables y superar así a la competencia. Ahora, una vez terminado esto y sabiendo que es Snowflake, cómo está montado Snowflake y para qué podemos utilizar Snowflake, vamos a seguir con la parte de la demo y durante la cual iremos viendo un poco todos estos aspectos mencionados durante la presentación. Y una vez la terminemos y durante la demo pasaremos a la parte de dudas y preguntas, donde espero seáis un poco benévolos por las horas que son, que es viernes y a última hora y cuesta a veces. Y nada, en definitiva, eso. Muchas gracias y después de este monólogo que acabo de soltar, os dejo con Pablo. Bueno, a ver, voy a empezar, voy a compartir mi pantalla antes que nada. Aquí. Creo que ya veis mi pantalla, ¿no? Todavía no, creo. ¿No? Un segundo. Voy a quitar el móvil de aquí, que tengo el móvil para grabarme al lado. Vamos a intentarlo otra vez. Aquí. Ahora sí, ¿veis la pantalla de login? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, vale, perfecto. Bueno, pues como os ha dicho Carlos, mi nombre es Pablo y yo me voy a encargar de hacer la demo que habíamos preparado de Snowflake para este Afterwork, ¿no? Bueno, primero quería disculparme si oís ruidos de fondo, sobre todo de motos y eso, pero que soy jerezano y aquí siempre hay ruido de moto, ¿vale? Eh, bueno, pues lo primero que os quería comentar es que Snowflake no tiene una versión de escritorio, ¿vale? Snowflake simplemente tiene una versión web y, por supuesto, multitud de conectores para acceder a la plataforma desde herramientas de distintas índoles, ¿no? Como pueden ser de transformación o tratamiento de datos, herramientas de machine learning, visualización y muchas más, ¿no? Nosotros vamos a centrar esta demo en hacer un contenido un poco, digamos, de los primeros pasos de Snowflake y nos centraremos en el uso exclusivo de esta plataforma web. Cuando nosotros empezamos explorando un poco la plataforma y tal, montamos una pequeña arquitectura con conectores, con herramientas de ETL, en concreto con Talent. También importamos algunas tablas con un servicio de Spark y también teníamos conectores con Power BI para hacer una visualización de algunos resultados analíticos que queríamos explorar, pero bueno, como actualmente no tenemos en Babel licencias de uso de Snowflake y nosotros pues estamos usando licencias con periodo de prueba, licencias gratuitas con periodo de prueba, pues no nos ha sido posible mantener
la arquitectura esa que teníamos en ese momento y entonces pues hemos decidido centrarnos en unos primeros pasos del uso de esta versión de la web de Snowflake, ¿vale? Bueno, esta es la pantalla del login, pues como cualquier otra. Metes tu usuario, password y ya directamente entramos al entorno de trabajo. Aquí podéis ver lo que sería el entorno de trabajo de Snowflake. Por comentaros un poquito, lo primero que me gustaría hacer, pues comentaros un poco todas las funcionalidades que tiene, para qué sirve cada cosa, y después ya vamos a centrarnos un poco más en la creación de objetos, de bases de datos, de tablas, de todo este tipo de cosas. Importaremos tablas, haremos alguna pequeña analítica y demás, ¿vale? Bueno, pues aquí, bueno, no cabe decir que si queréis en cualquier momento interrumpirme, hacer cualquier pregunta o comentario, lo podéis hacer. Y si no, después de todas formas, como ha dicho Carlos, pues al final también vamos a dejar un espacio de tiempo para que hagáis vuestras reflexiones, si habéis tenido experiencias con el Snowflake, pues que la compartáis si queréis y demás, ¿vale? Bueno, pues lo primero que os quería comentar un poco, es el tema de la gestión de los roles de usuarios y grupos de usuarios y eso y cómo se hace en Snowflake, porque es algo bastante interesante. Yo creo que Snowflake tiene una política de seguridad y de permisos bastante amplia y la gestión de usuarios y roles de usuarios yo creo que es bastante cómoda y fácil de entender y de usar. Y os quería comentar un poco en qué consiste. Aquí en el menú superior pues tenemos lo que es la pestañita del usuario concreto. Aquí podemos hacer como en prácticamente muchas otras herramientas, pues el típico cambio de contraseña, logout, etcétera. Aquí tenemos una pequeña información de la cuenta. En concreto, pues nosotros estamos usando la edición Enterprise, el servicio cloud que está soportando, digamos, toda nuestra cuenta en Snowflake, en este caso es Azure, aunque veréis que el uso de la plataforma es totalmente independiente del servicio cloud que uséis. O sea, no lo vais a ver en ningún momento que usemos uno u otro. Y bueno, y quizás los que hayáis usado en algún momento plataformas cloud, pues pensaréis que la región igual no es la más adecuada. Pero bueno, por temas de caducidad de las licencias gratuitas y tal, pues tuvimos que elegir esta región, ¿vale? Pero en principio, creo que salvo en la importación de alguna tabla, no vamos a tener muchos problemas de latencia y prácticamente tampoco vamos a hacer un procesamiento tan extenso que nos perjudique mucho la región, ¿vale? Bueno, lo primero que voy a hacer es cambiar mi rol al account admin, porque, bueno, nos he comentado que Snowflake tiene predefinidos una serie de grupos de roles de usuarios por defecto. Todos los que veis aquí ya son definidos por defecto de Snowflake. Y lo que voy a hacer es contar un poquito en qué consiste cada uno de ellos, ¿vale? El account admin, y me he cambiado por eso, es como un superusuario, ¿no? Es el que tiene permiso a todas las funcionalidades de Snowflake, tiene acceso de lectura y de escritura a todas las bases de datos y a todas las tablas. Y después eso, es como el superusuario que tiene acceso a todo. Por supuesto, evidentemente, tú puedes crear roles totalmente personalizados, con acceso a tablas concretas, a bases de datos concretas, a funcionalidades concretas, e incluso puedes dar acceso dentro de un mismo grupo de usuarios o rol, como le llaman aquí, puedes darle permisos a usuarios concretos, ¿vale? Pero bueno, voy a mostrar un poco en general en qué consisten los roles por defecto en Snowflake. Aquí tenemos también el rol público, que como veis la diferencia entre los demás, pues que todos tienen como una especie de responsabilidad de administración en determinadas funciones, pero el público no. El público, digamos, es el rol que está pensado para usuarios que no tienen ninguna responsabilidad de administración, sino simplemente pues para acceso a las tablas y tratamiento de información directamente. No sé si os habéis dado cuenta cuando he cambiado de usuario, pero cuando tú cambias de usuario, aquí aparecen o desaparecen algunas funcionalidades. Como veis, aquí ha desaparecido una, aquí también, y eso se debe porque, bueno, pues cuando tú
eliges un tipo de usuario, pues si tienes una limitación sobre alguna funcionalidad directamente no te deja ni ver esa funcionalidad, ¿vale? Otro grupo de usuarios que viene por defecto es el usuario de Security Admin, que pues, este usuario básicamente es el que tiene las responsabilidades de creación y modificación de políticas de seguridad, también tiene acceso a creación de usuarios y roles de usuarios. Por supuesto, lo que he dicho antes, el account admin tiene acceso a todas las funcionalidades que pueden hacer los demás roles, ¿vale? El sysadmin sería un rol que tiene permisos para hacer administración de cuestiones del sistema, como puede ser, por ejemplo, creación de warehouse o bases de datos, etcétera. Y por último, el usuario user admin, o sea, el rol user admin es el que tiene acceso a funcionalidades de administración, de creación de usuarios y demás. En concreto, este rol no tiene acceso a esta funcionalidad, sino que únicamente tiene permisos de creación de usuarios a través de código. Pero bueno, eso ahora lo veremos, ¿vale? Vale, pues una vez explicado un poquito el tema de los usuarios y los roles y demás, vamos a explicar un poco en qué consisten todas estas funcionalidades. Pues para empezar, la notificación pues algo exclusivo del rol de Account Admin, pues como supongo que podéis deducir, pues te da informaciones pues, de la cuenta y de consumo de la cuenta y todo ese tipo de información. La pestaña de ayuda es una forma rápida de acceder a la documentación de Snowflake, a la comunidad y además cosas, pero bueno, por comentar algo, nosotros hemos usado bastante la documentación de Snowflake, creo que ha resuelto la gran mayoría de todas las dudas que nos han ido surgiendo cuando la hemos usado. Mi opinión es bastante extensa y está estructurada muy bien, está bastante clarita y yo creo que es una buena documentación. En cuanto a la comunidad, la verdad es que no la he usado mucho, así que tampoco puedo dar una opinión muy amplia, pero bueno, si después alguien la ha usado y quiere comentar algo, pues lo escuchamos. Vale, aquí tenemos la funcionalidad de Partner Connect, que bueno, si pinchamos aquí, esto no es más que una ventana donde tenemos aquí a simple vista los principales conectores con el Snowflake, aunque estos no, evidentemente no son los únicos, hay muchísimos más, muchísimas herramientas y aplicaciones que se pueden conectar a Snowflake y bueno, yo creo que estos son los principales partners de Snowflake. Porque echar aquí en algunos concretos vemos que la facilidad de conectar es prácticamente con un clic. Aquí hacemos clic, conectamos y si tenemos que dar alguna información en la otra herramienta de conexión la tenemos todas aquí. ¿Vale? Bueno, la Preview App es otra funcionalidad, yo creo que es bastante reciente de Snowflake, o al menos cuando yo hace ya un tiempecito hicimos algunos tutoriales de la plataforma, yo no sé si me acuerdo, pero creo que no estaba. Y nosotros la hemos explorado un poquito para ver si era interesante mostrarla aquí en la demo y tal. Y bueno, después si tenemos tiempo al final vamos a ver un poquillo la aplicación y algunas de las cosas que se pueden hacer, porque aparte de unificar la gestión de algunos otros componentes que ya se pueden hacer aquí, hay una cosita interesante que es la de creación de dashboards, que a pesar de que como veis aquí hay otros conectores de herramientas de visualización, también se puede conectar con Power BI, con Tableau, que creo que no aparece aquí, pero bueno. Igualmente ellos han diseñado su propia aplicación para diseño de dashboard y aunque es bastante basiquita, pero bueno, en algún momento te puede ayudar si quieres visualizar resultados y tal. Vale, pasamos aquí a la funcionalidad de account. Esto, como dije, es propio del rol de account admin y también hay algunos otros roles que tienen acceso parcial a algunas de las pestañas de esta funcionalidad. Y si entramos aquí, pues vemos que tenemos información del uso de la cuenta, ¿no? Pues los créditos que hemos consumido. Bueno, también podemos ver aquí, por ejemplo, aquí tenemos la pestaña donde podemos hacer toda la gestión de los usuarios, creación, modificación y todo ese tipo de cosas.
Lo mismo para los roles de usuario, aquí podemos crear roles nuevos personalizados, para políticas de seguridad. Aquí tenemos una pestañita donde tenemos información de las sesiones que han iniciado en la cuenta. Pues tenemos información de esas sesiones, como pueden ser duración y demás. Y también tenemos otras funcionalidades, pues de, por ejemplo, monitorización de algunos recursos, etcétera, ¿vale? Ahora aquí pasamos a una característica de Snowflake que a mí me resulta bastante interesante y bastante útil además porque bueno, básicamente esto es un histórico de query, ¿no? Un histórico de consultas. Entonces, el tener este histórico de consultas ya lo veremos un poco más adelante en la demo, pero nos va a ayudar a recuperar algunos estados de las tablas en función de esto y bueno, yo creo que es una funcionalidad bastante interesante. Como podéis ver aquí, pues se ve el estado de si falló o fue OK la query, el identificador, el texto de la query en sí que se ejecutó y demás información, quién la lanzó, etcétera, etcétera, la duración y demás, ¿vale? Esta pestaña de Worksheet es básicamente para volver al entorno de trabajo, que bueno, nos he comentado, aquí es donde se definen o se crean o donde se ejecutan todos los scripts que queramos lanzar y aquí es donde se visualizan los resultados, ¿vale? Yo antes que nada lo que voy a hacer es cargar un script que nosotros habíamos preparado para este de aquí, para esta demo, porque así también me voy guiando un poco de... Aquí tengo una especie de guión y así lo voy siguiendo y no me olvido de enseñaros nada, ¿vale? Vale, muy bien. La pestaña de Warehouse es una pestaña que básicamente es para la gestión del warehouse. Voy a pasar un poco de largo porque me gustaría profundizar después un poco más. Como bien ha dicho Carlos, el término warehouse en el Snowflake es un poco diferente al término tradicional. Entonces, después cuando creemos uno nosotros y tal, pues lo explicaremos con más profundidad, ¿vale? Tenemos aquí también dos funcionalidades bastante interesantes, que son las de compartir datos o bases de datos y el Data Marketplace, que es también básicamente para tener acceso a data sources o a bases de datos de otras empresas o de otros equipos externos. Y como dijo Carlos, pues está una funcionalidad muy interesante de Snowflake que en algunos casos, como por ejemplo en el COVID, pues han ayudado a que muchas empresas compartan entre ellas su información y una de las características interesantes es que tú compartes esa información pero no tienes que replicar esa base de datos o no tienes que volver a copiarla en tu entorno, sino que directamente tienes acceso a ella, siempre que evidentemente te den permiso y tal, tú tienes acceso directamente y puedes empezar a usarlo sin necesidad de replicar ninguna información ni de asumir un coste de almacenamiento adicional, ¿vale? Y por último ya tenemos la parte de databases, que aquí es donde vamos a pinchar. Aquí es donde podemos empezar ya a crear lo que es una base de datos de Snowflake. Si pinchamos dentro de cualquiera de ellas, pues aquí veremos los distintos objetos que se pueden crear dentro de una base de datos en Snowflake. Pues tanto tablas como vistas, esquemas, states y demás objetos, ¿vale? La mayoría de ellos los iremos creando aquí con la demo para que podáis ver cómo se hace. Pero bueno, es todo de una forma, yo creo, bastante sencillita y fácil. Todos estos objetos se pueden crear tanto por interfaz, de esta forma, también se pueden crear a través de código, ¿vale? Ya lo veremos después porque haré algunas de las dos cosas, sobre todo para las tablas y tal, pues yo creo que es más coñazo tener que ponerte a renombrar todas las cosas y como yo tengo ya el script preparado, pues directamente lo ejecuto y ya está, ¿vale? Pero bueno. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una base de datos, ¿no? Empezar a definir nuestro entorno de trabajo donde nosotros podamos ya empezar a hacer algunas cosas, porque de momento está todo vacío, ¿no? Entonces, el concepto de base de datos, o mejor dicho, de creación de una base de datos aquí en Snowflake es un poco distinto del concepto tradicional, porque cuando tú creas una base de datos aquí, no estás, digamos, reservando un espacio de almacenamiento concreto, no hay esa limitación de un, digamos, entorno, un warehouse tradicional donde tú tienes la limitación del espacio. Cuando creas una base de datos estás definiendo
el espacio de almacenamiento que vas a dedicar, sino que aquí simplemente tú defines o defines los metadatos de ese entorno de trabajo donde después se va a acceder a la información que haya ahí. Vale, entonces, pues vamos a crear una base de datos, le damos aquí a crear, a ver qué pasa aquí. Vale, eso es porque aquí estábamos dentro de una base de datos concreta y lo que quiero es crear una base de datos nueva. ¿Vale? Le vamos a llamar Bicimap, porque para quien no lo conozcáis, bueno, pues Bicimap es un servicio público de las bicicletas que se ven ahí por las calles de Madrid. Y bueno, pues tienen un open source que nosotros hemos usado pues para ver información, por supuesto, anonimizada del uso de este servicio. Y bueno, pues información de los viajes, de dónde salen, a dónde llegan, la duración, pues todo ese tipo de información. Información también de las estaciones de las bicicletas, pues cuántas estaciones hay libres, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues crear una base de datos es tan sencilla como ponerle el nombre. Y si quieres un comentario diciendo, pues esta es la base de datos de Bicimap. Una de las cosas interesantes que tiene Snowflake, pues esto, que tú puedes crear todo este tipo de objetos a través de la interfaz o puedes hacerlo a través de código. Y entonces, pues si tú no conoces el código asociado a esa acción, pues puedes verlo aquí en la interfaz. Tú le das aquí a Show SQL y ves qué código es el que ejecuta esa acción, ¿vale? Esto es interesante, pues sobre todo bueno, para perfiles que se centren en script a lo mejor de administración o si tú quieres crear un script de gestión de usuarios o lo que sea, pues lo puedes tener todo sin necesidad de usar la interfaz para nada, ¿vale? Vale, vamos a crear esta base de datos. Y como veis ya aquí directamente nos sale, o sea, es tan sencillo como eso. Tenemos la información bueno, de creación, el propietario, que en este caso, como lo he creado con el perfil de account admin, pues es ese, ¿vale? Aquí tienes la opción también de dar privilegios o quitar privilegios a determinados roles o usuarios concretos, ¿vale? Pero de momento, bueno, vamos a dejar así y ya está. Eh, Vamos a volver aquí al worksheet. Vale. Y una vez que hemos creado una base de datos, pues lo primero que vamos a hacer es crear un esquema de trabajo, porque, bueno, aquí yo creo que simplemente ya merece la pena por orden, ¿no? Simplemente yo creo que es necesario en todas las bases de datos tener un orden, tener todas las tablas en su sitio y, bueno, pues lo vamos a hacer aquí también, aunque simplemente tengamos dos o tres tablas, pero vamos a crearle. Yo lo voy a llamar Analytics porque, bueno, como somos del departamento de analítica, pues le llamo así ya está. Tan sencillo como crear esquemas, poner la base de datos donde quieres crearlo y le das el nombre y se acabó. Vale, una cosa que os quería comentar es que las dos o tres cosas que hemos hecho hasta ahora, yo hasta ahora no he consumido absolutamente nada, ni de cómputo, ni por supuesto de almacenamiento. Es decir, todo lo que hemos hecho hasta ahora es definir una serie de metadatos que se asocian tanto al esquema como a la base de datos para después poder acceder a la información que haya en ellos, pero de momento no hemos consumido absolutamente nada, ¿vale? Estamos trabajando pues consumiendo cero. Y lo siguiente que vamos a hacer después de crear un esquema, pues ya crear la estructura de la tabla principal de Bicimap, que es la de uso del servicio, ¿vale? Esta tabla pues tiene una serie de campos, pues que el identificador del viaje, el rango de edad del usuario de ese servicio, evidentemente está así y sin información personal por tenerlo anonimizado. Pues tienes el ID de la estación donde se soltó la bicicleta, el ID de la estación donde se coge la bicicleta, el tiempo de viaje, etcétera, etcétera. Yo, como he dicho, pues ya directamente lo voy a hacer así, porque aunque se puede hacer por interfaz, pero por no perder el tiempo en estar definiendo los nombres de los campos, etcétera, pues lo hacemos así más rápido. Vale, entonces ya tenemos creada la tabla de Bicimap uso. Podemos verla si entramos en la... Ah, bueno, no sale aquí la base de datos porque para refrescarlo hay que darle aquí. Aquí ya nos sale la base de datos que hemos creado.
Vamos a entrar en el esquema Analytics y aquí ya vemos la tabla Bicimal Uso. En principio esta tabla pues, simplemente hemos definido la estructura, no tenemos ningún dato dentro. Si tenemos aquí la opción de ver una preview de datos, pero evidentemente como no tenemos nada, pues está vacía. Pero bueno, esto en otra situación cuando tenemos datos, pues sí que puede ser interesante para no tener que hacer select all, tal, un límite o algo así, sino que directamente le damos a vista previa y ya está. También podemos ver los detalles concretos de la tabla. Aquí viene información más específica de los campos, el tipo de nulo, bases, claves primarias, etcétera, etcétera. Y otra de las cosas también interesantes es la posibilidad digamos, poner el nombre de esta tabla en el script SQL. Tú, por lo que sea, en algún momento, pues no te acuerdas del nombre de la tabla, o bueno, lo puedes ver aquí, ¿no? Pero si no te acuerdas de toda la estructura jerárquica, es decir, en qué base de datos estás, en qué esquema o lo que sea, sino tú directamente la buscas aquí y directamente le dices placing name in SQL y te sale o sea, que no sé dónde lo he puesto, aquí. Lo he puesto aquí porque te pone el nombre justo donde tenías el cursor, ¿vale? Entonces, bueno, a mí se me ha puesto ahí en medio. Vale. Muy bien, entonces vamos a crear otra tabla que en este caso va a tener información de la EMET. La EMET, bueno, para quien no lo sepa, es información meteorológica. En concreto, nosotros hemos cogido información meteorológica solo de la estación de Retiro, de la estación meteorológica del Retiro. Bueno, básicamente para tener un poco una idea del histórico climatológico que hubo pues, y para después poder relacionarlo con el uso de Bicimal, ¿no? Vamos a hacer una pequeña analítica y vamos a estudiar si influye de alguna manera el clima con la cantidad o con el volumen de uso de este servicio, ¿vale? Entonces vamos a crear también esta tabla. Como veis, solo voy a asignar un campo y lo voy a poner tipo variant porque aquí lo que vamos a hacer es importar un fichero JSON, ¿vale? Que como es un fichero semiestructurado, pues lo vamos a ingestar directamente en una única columna y después vamos a ver cómo podemos, digamos, desglosar la información que tiene el fichero, ¿vale? Vamos a crear entonces o a definir la estructura de la tabla. Vale, bueno, si en cualquier momento tenéis dudas o lo que sea, me vais parando, ¿eh? Que si no yo me embalo y me pongo a hablar solo. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya hemos creado un objeto que sería la tabla dentro de los objetos posibles que se pueden crear en la base de datos de Snowflake. Y ahora vamos a crear otro objeto que es el stage, ¿no? El concepto de stage pues, es como un stage de una base de datos tradicional, ¿no? Pues un repositorio, digamos una antesala de donde tú alojas tus ficheros que quieras importar para tenerlos todos bien organizados en un repositorio y poder inyectarlos. Entonces, Snowflake te da la posibilidad de definir ese stage, que en concreto nosotros vamos a usar el Blob Storage de Azure, pero pues, se pueden usar otros como S3 en Amazon Web Service o el equivalente en Google Cloud, ¿vale? Y la creación de ese state pues, sería también tan sencillo como decirle el nombre que le vas a asignar, darle la URL de tu sistema de almacenamiento y si tuvieras que poner alguna configuración adicional por ejemplo, token de segurización y eso, pues se pone también. En nuestro caso, directamente accedemos así, ¿vale? Y ya tenemos creado el stage que vamos a dedicar para las tablas de Bicimal. Para asegurarnos de que nos hemos conectado correctamente, vamos a listarlo, a ver si tenemos aquí, como podemos ver, aquí tenemos el contenido de un conjunto de ficheros, todos son CSV, y que estos ficheros son los que van a tener la información de las tablas del uso de Bicimal. Vamos a crear también otro stage que es el que dedicaremos a las tablas de la IMET, que bueno, básicamente es el mismo repositorio, pero en una carpeta distinta, ¿vale? Vamos a ver también, por si acaso no lo hemos conectado bien.
Vale, como dije antes, este fichero es un JSON. Básicamente porque, bueno, hemos decidido mostrar solo la importación de ficheros y no perder demasiado tiempo en otras formas de ingestar datos, porque la idea que teníamos de esta demo es que sean los primeros pasos. Entonces yo creo que el primer paso siempre es ingestar un fichero y nos vamos a centrar básicamente en eso, ¿vale? Vale, pues una vez que hemos creado los stage y ya tenemos o sabemos un poco que tenemos ficheros tipo JSON y ficheros tipo CSV, el siguiente objeto que podemos crear en una base de datos de Snowflake es el formato de fichero. Hay algunos casos, por ejemplo, ficheros JSON que tienen, digamos, una estructura más estandarizada, y en Snowflake ya tiene un formato de fichero predefinido para los JSON. Pero, por ejemplo, los CSV, que sí que son un poco más así, cada uno de su padre y de su madre, ¿no? Que cada uno tiene una configuración con un separador distinto, ahora le pongo una coma, ahora un punto y coma, ahora no sé qué. Pues lo mismo para separadores de filas, definición de nulos y demás. Entonces, el objeto file format nos da la posibilidad en Snowflake de definir todo eso si nosotros tenemos un conjunto de ficheros que queramos importar que tienen la misma estructura. Entonces, como es nuestro caso, pues vamos a crear un file format y así lo tenemos ya todo el formato definido y podemos ingestar estos ficheros de una forma mucho más rápida. Vale, por ahora todo ha ido bien. Si os habéis fijado, yo por ahora no he ejecutado absolutamente ninguna no he ejecutado nada que suponga cómputo ninguno. Es decir, estamos simplemente creando objetos, que básicamente es definición de metadatos, y eso no consumimos recursos ninguno, ni tiene coste ni de cómputo ni de almacenamiento, ¿vale? Bueno, y una vez que hemos creado ya el file format, ahora sí vamos a empezar a hablar un poco del tema del concepto de warehouse. En este caso lo voy a definir por interfaz, porque así también puedo contaros un poco más cuáles son, digamos, los parámetros configurables para definir un warehouse. Y antes de hacerlo, pues os quería contar la diferencia un poco entre el concepto de warehouse más tradicional y el de warehouse en Snowflake, ¿no? A diferencia del concepto tradicional, que está un poco más limitado pues, a la infraestructura, o más limitado, no, limitado a la infraestructura donde esté alojado, al final tiene una capacidad limitada de cómputo y de almacenamiento, pues el término de warehouse en Snowflake, pues básicamente es por así decirlo, una definición de la infraestructura del procesamiento de los datos, ¿no? Entonces, la ventaja que tiene esto es que aprovechando las características del cloud, pues nosotros podemos definir esta infraestructura pues, con propiedades de escalabilidad y, digamos, de un crecimiento vertical o horizontal en función de nuestras necesidades puntuales o de equipos de trabajo, ¿no? La idea de warehouse en Snowflake yo creo que está asociada directamente con los equipos distintos de trabajo, ¿no? Al final, la idea es tener un repositorio o un lugar de almacenamiento compartido por todos los equipos y, de hecho, por empresas externas, como hemos dicho, con las funcionalidades de compartir datos. Y entonces ese servicio de almacenamiento es compartido, y la diferencia es que cada uno de los grupos de trabajo van a tener un warehouse personalizado y exclusivo para ese equipo de trabajo, y va a ser definido en función de las necesidades de procesamiento del equipo, ¿no? Por ejemplo, pues en una empresa que tiene un equipo de analytics y necesita mucha capacidad de procesamiento y, pues no sé, una política de escalado bastante amplia, y etcétera, ¿no? Se puede definir en función de las necesidades de cada equipo para estar, digamos, pagando solo por las necesidades que realmente tu equipo tiene y no pagar de más. Adicionalmente, esto también nos permite pues, separar las cargas de trabajo entre los distintos equipos, ¿no? Que el equipo de CRM esté usando un warehouse extra large no impacta absolutamente nada en que
el equipo de Analytics esté usando un warehouse small, porque son, digamos, infraestructuras de procesamiento que están separadas y aunque, compartan los mismos datos, no implica el cómputo o el volumen de cómputo de un equipo sobre el otro, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros vamos a crear un warehouse así podemos ver las propiedades que podemos configurar. Le vamos a llamar también Analytics porque es para nuestro equipo. Y bueno, le vamos a dar un tamaño de small, por ejemplo. Yo creo que con esto va a ser suficiente. Aquí, como veis, está directamente relacionado el tamaño del warehouse con el consumo de créditos por hora, ¿vale? Básicamente, la elección de, del tamaño de este warehouse te va a impactar en el precio, ¿no? Entonces, pues, esto lo que quiere decir es que si tú usas durante una hora este warehouse, pues vas a consumir dos créditos, ¿vale? Esto, por supuesto, se puede redefinir cuando quieras y incluso apagar manualmente el warehouse para que no estés consumiendo si realmente no vas a usarlo, ¿vale? Otro de los parámetros configurables, pues el máximo de clúster que tenga la infraestructura, el mínimo, que por supuesto pues tiene que ser menor o igual que el de máximo de clúster. La política de escalado, que hay dos posibilidades distintas en el Snowflake, que es la estándar o la económica. La diferencia entre ellas, pues básicamente es que la estándar prima sobre todo la velocidad de cómputo y la política de escalado económica pues prima más pues el coste, ¿no? El coste que implicaría la escalabilidad. Bueno, nosotros lo vamos a dejar estándar porque tampoco para lo que vamos a hacer, tampoco espero no haberme pasado en la preparación de la demo y hoy espero no pasarme en consumo de créditos porque como hemos dicho estamos usando una versión de prueba y tenemos limitación, pero bueno. Y lo último que se puede configurar es la política de autosuspendido, que básicamente lo que te permite esto pues, es que si tú tienes, por ejemplo, un equipo de trabajo que el uso que le va a dar al warehouse pues, es muy puntual, pues igual te conviene pues, que a los 5 minutos se apague el warehouse y así tú te despreocupas directamente de que las máquinas se queden encendidas y que tú estés, digamos, pagando por unas máquinas que tienes reservadas y que no estás usando. Pues tú tienes la opción de autosuspenderlo cuando tú quieras, incluso nunca. Si tú, por ejemplo, tienes un equipo que le da un uso bastante estable a lo largo de la jornada, pues tú prefieres que no se apague nunca y cuando la última persona del equipo deje de hacer cosas, pues que lo apague manualmente y ya está. Pero todo eso es muy configurable y yo creo que es bastante interesante, ¿no? Vamos a establecer, por ejemplo, 10 minutos porque así tampoco si se me apaga solo, pues no tenemos mucho problema. Esto, por supuesto, se puede hacer también a través de código, como hemos dicho antes, pero bueno, ya que lo tenemos aquí configurado, lo hacemos así. Directamente te aparece el warehouse que has creado y aquí lo mismo que con las tablas, pues puedes dar permiso de acceso a distintos roles o a distintos usuarios en función de lo que tú necesites, ¿vale? Aquí también puedes suspenderlo, puedes crear nuevos, configurarlo, etcétera, etcétera. Vale. ¿Tenéis alguna duda o algo que queráis comentar de la creación de estos objetos, del concepto de warehouse, de las bases de datos? Sí, eso te iba a decir, que si antes de empezar con la carga, si alguien tiene alguna duda, hasta aquí, porque entendemos que es información, mucha información nueva y a lo mejor satura un poco al principio. Mm. Sí, una preguntilla tengo yo. Cuando has hecho el formateo de los datos, Ujú. qué paso era el siguiente? Vale, a ver, vuelvo para atrás. Sí, Bueno, el esto código, claro. sí, realmente no es una secuencia que haya que seguir obligatoriamente sí o sí, sino bueno, yo tengo definida esta secuencia un poco por seguir todos estos pasos y no pasarme nada, pero la creación de un formato de fichero es interesante cuando tú tienes la necesidad de importar un conjunto de ficheros que tienen la misma estructura. En nuestro caso tenemos un conjunto de CSV que vamos a importar ahora que todos tienen la misma estructura, porque bueno,
Aunque es verdad que estos datos no venían todos limpitos y con los mismos campos y tal, pero nosotros hemos hecho previamente un tratamiento para que todo sea más cómodo, podamos crear el file format y lo podamos hacer de todo de una forma mucho más sencilla. Después del file format lo que hice fue crear un warehouse. Evidentemente no es obligatorio hacerlo una cosa por encima de la otra, porque tú sí que necesitas tener definido un entorno, un warehouse, necesitas tener definida la infraestructura de cómputo que tú vas a usar a la hora ya de ejecutar queries que impliquen computación, como por ejemplo importar tablas. Entonces yo como antes no he hecho nada que me implique cómputo, pues he creado el warehouse justo antes de que me haga falta, que es cuando voy a importar ficheros. ¿Vale? Entendido. Muchas gracias. Nada. Ah, Pablo, una Sí, pregunta. sí. No sé si es el momento, pero No, estaba... no te preocupes, si podemos lo respondemos ahora y si no lo dejamos para después, Ya, pero tu pregunta, ¿no? sí, entiendo que como es de pago, pues esto garantiza alta disponibilidad, ¿no? O sea, sí. en Sí, caso... sí, por Y, supuesto, sí. Esto, como he dicho, que es totalmente transparente al servicio cloud que tú uses, todo esto está alojado en una plataforma cloud y entonces pues hereda todas las características y todos los beneficios que sí, tiene ese servicio, entre ellos pues es ese. sí, yo por lo que conozco de Mongo, utiliza un sistema de tres de clúster, ¿no? De tres, un servidor primario que en caso de caída el secundario lo reemplaza a nivel de almacenamiento, ¿no? Cuando estabas definiendo ahí el warehouse, te Ujú. pregunta eso, los clusters, ¿no? Entiendo que es por eso. Efectivamente, efectivamente, tú puedes decir el máximo de clúster y el mínimo. Eso es, lo puedes Vale. configurar como quieras. La limitación es la que te dé el servicio cloud, que actualmente es muy, muy amplia, o sea que esto lo puedes configurar tan potente como quieras. O sea que si quieres, bueno, la alta disponibilidad que puede garantizar Mongo por decir algo, Sí, que el tema utiliza, de la digamos, tres. disponibilidad. Sí, perdón. Sí, 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 perdón. Sí, no, que en ese caso, pues eso, pones tres o cuatro y ahí tendrías que aumentaría el precio. Sí, al Pues sí. final el precio de todo esto también depende, por ejemplo, de la región donde tengas alojada toda esta plataforma. En principio, depende tanto de los tamaños de warehouse que utilices como digo, de esa región. Al final, como cuando trabajas con el cloud normalmente. Tú a lo mejor una cuenta de almacenamiento, si la alojas en el norte de Francia, en el caso de Azure, seguramente te cueste más que a lo mejor en el norte de Europa, en Irlanda. Entonces, es un poco ir jugando también con todo eso y ir analizando los costes que te va llevando todo esto. Sí, eso es el coste. Y en cuanto a la alta disponibilidad, pues hereda del servicio cloud. Es decir, si Snowflake tiene una diferenciación entre el almacenamiento y el cómputo. El almacenamiento ellos te garantizan, pues digamos, tú no te preocupas en absoluto en qué región ni en qué plataforma están tus datos almacenados, pues ellos tendrán sus acuerdos con los distintos servicios cloud. Y en cuanto a la infraestructura de computación, pues aquí es donde tú sí eliges en la cuenta. En concreto nosotros, como comenté antes, elegimos la región de Canadá Central, pues básicamente por temas de las licencias de prueba y eso, pero claro, tiene una región concreta del servicio cloud asociada. Y la política de alta disponibilidad de esta infraestructura, pues la heredada por la plataforma cloud, que ahora mismo pues no te puedo decir exactamente cuáles son las políticas de alta disponibilidad, pero es la heredada por el servicio cloud. Ok. Vale, bueno, pues vamos a hacer la importación ya de algunos ficheros y vamos a empezar a ver un poquito de datos más tangibles, que hasta ahora estamos dando muchas vueltas. Y bueno, pues ¿cómo vamos a importar los ficheros? Pues tan sencillo como ejecutar este comando.
Nosotros ya hemos preparado todo para que esta importación sea muy sencilla. Hemos definido un stage que le llamamos, si recordáis, Bicimap. Hemos definido un file format concreto que le hemos llamado CSV Bicimap uso. Y únicamente lo que tenemos que decir es que en esta tabla de aquí, la vamos a llamar Bicimap uso, nos importe esos ficheros, ¿vale? Entonces vamos a ejecutar esto. Y bueno, igual aquí esto puede tardar, yo por las pruebas que he hecho antes, nunca me ha tardado más de 1 minuto. Para que tengáis un poco así una vista de los tiempos de respuesta y tal, pues estamos importando unos 13 millones de eventos en, en, en gigas, no sé cuánto es, la verdad. Pero bueno, 1,7 creo que era más o menos. la cuestión es también tenemos que tener en cuenta que estamos usando un warehouse bastante pequeño. Hemos definido el small, que es el segundo más pequeño. Y también, por supuesto, nos va a impactar un poco, como dije al principio, el tema de la latencia por la región que hemos elegido, ¿vale? Pero bueno, aún así, pues vamos a ver que en menos de 1 minuto se importan los 12 millones de eventos. Y ahora, cuando se termine, vamos a ver que efectivamente cuando yo defino un warehouse que tiene más, un mayor tamaño, pues esos tiempos se reducen, ¿vale? Mira, ahora mismo ha tardado 1 minuto y 8 segundos, aunque todavía no me ha dado No, sigue ahí. Pues nunca me había tardado más de 1 minuto, ¿eh? Ahora me está dejando mentiroso. De viernes. Sí, está bien. Bueno, mientras termina, pues voy diciendo. Básicamente lo que quiero hacer. Mira, ya ha acabado la importación, ha importado los 4 ficheros correctamente. Y ahora lo que vamos a hacer es truncar todo lo que acabamos de hacer en este minuto y medio, lo vamos a borrar directamente. Y ahora vamos a redefinir el tamaño de mi warehouse. Y en lugar de poner un small que me consume 2 créditos la hora, pues vamos a usar, por ejemplo, un extra large que consume 16 créditos la hora. Y vamos a volver a ejecutar el mismo comando que usamos antes. Y veréis que va a tardar menos. O sea, el tiempo no va a decrecer linealmente porque influyen otros factores en el tiempo de respuesta. Pues no solo influye el tamaño del warehouse que tú definas, sino que influyen otras cosas como la latencia, la política de escalado y todas esas cosas, pero vais a ver que... Perdona que te interrumpa. Sí. Básicamente, en cuanto a la carga, sí que es cierto que el cambio de warehouse se nota un poco, pero tampoco es el potencial en sí de Snowflake, ya que en cuanto a la carga, lo que más importa es el número de registros que tú estás metiendo y el número de archivos que tú estás metiendo. ¿Vale? Es un poco con lo que al final tardas más o menos. Sí que es cierto que quizás los tiempos se reduzcan un poco, pero el potencial del cambio de data de warehouse, que diga, es sobre todo en la parte de procesamiento de queries, de consultas y todo eso. Ahí sí que se nota y es donde tiene todo el potencial. Vale, pues ya hemos terminado. Vemos que ha tardado un poquito menos, no es que haya tardado excesivamente menos, creo que unos 20 segundos menos o algo así. Pero bueno, realmente cuando hacemos un cambio en el tamaño del warehouse, los tiempos se reducen. Ya os digo, si estuvierais con una versión que no es de prueba y estuvierais en una región que no tuvierais la latencia, pues estoy segurísimo que estos tiempos serían mucho menores. Pero bueno, yo quería hacer esto por enseñaros que realmente los tiempos se reducen con el cambio del tamaño del warehouse. Y esto es una cosa muy interesante porque lo primero que vamos a hacer es volver al estado original. ¿Y por qué? Porque yo he cambiado, he dicho, bueno, yo quiero hacer esta importación de ficheros y lo quiero hacer muy rápido porque tengo una necesidad de hacerlo en un tiempo tal. Y entonces, pues tú lo que haces es, el warehouse que tú tenías definido como un consumo de 2 créditos la hora, pues le amplías el tamaño, le pones un cómputo que consume 16 créditos la hora, pero justo cuando terminas la acción, lo vuelves al estado original. Entonces solo has pagado
a más créditos la hora, pero el tiempo que has estado importando. Después vuelves al estado o incluso si quieres lo puedes apagar directamente y te aseguras de que no estás consumiendo absolutamente nada. Entonces esto yo creo que es una forma muy fácil, haciendo 2 clics, de tú tener exactamente la infraestructura que tú tienes en un momento muy concreto, ¿vale? Esto, por supuesto, se puede limitar. A lo mejor hay ciertos grupos de usuarios que tú no quieres que estén continuamente cambiando esta política de cambiar el tamaño del warehouse, pero nosotros podemos hacerlo porque somos account admin, ¿vale? De hecho, lo puedes hacer tanto manual como automáticamente. Sí. Vamos el caso de que tienes un procesamiento batch que te corre a las 7 de la tarde y sabes que más o menos va a terminar sobre las 9, pues a lo mejor te interesa automáticamente levantar el warehouse a eso de las 7 y cuando sepan más o menos que va a terminar el trabajo, apagarlo automáticamente. Entonces, ahí ya incluso te olvidarías de intentar hacerlo manualmente y demás. Ujú. Y sí, todo lo que yo estoy haciendo aquí manualmente, evidentemente se puede definir con un código y eso ejecutarlo en herramientas externas, porque al final el uso de este entorno de trabajo, pues algo como muy básico, ¿no? Que nosotros nos queríamos centrar en esto, pero la idea que tenéis que tener es que todo esto, evidentemente, tú puedes usar la plataforma de Snowflake directamente desde una herramienta de analítica de datos y tú realmente no estás viendo esto, sino directamente tú tienes tu script, ahí tienes absolutamente todo, pues como dice Carlos, pues creas un warehouse concreto con unas características específicas para ejecutar ese script y cuando terminas lo apagas y así solo has pagado por esa infraestructura cuando la has usado y ya está. Entonces, yo creo que es una ventaja bastante buena. Bueno, vamos a ver ya qué es lo que hemos importado, porque aquí hemos hecho muchas cosas, pero no hemos visto datos. Igual tenéis ya ganas de ver qué es lo que hay ahí. Entonces vamos a hacer un selector y para que veáis en menos de 10 segundos, pues nos ha mostrado los 12 millones de filas. Y bueno, una cosa interesante que tiene también el Snowflake es el tema de la caché que tiene de los resultados de las queries, de las consultas, ¿no? Eh, Aquí aprovechando, digamos, las características del cloud, pues Snowflake lo que hace es cuando procesa una información y la almacena, pues la guarda en una caché y si en cualquier otro momento tú quieres acceder a esos mismos resultados, no tienes que volver a procesar la query que lanzaste, sino que directamente Snowflake te lee de esa caché. No solo un usuario concreto, sino que un grupo de usuarios pueden acceder a resultados que han obtenido otras personas si se configura para ello. Tú puedes definir que un cierto grupo de usuarios tenga acceso a tus resultados. Y también se puede configurar el tiempo de duración de la caché también. Yo creo que por defecto son 24 horas, pero no estoy seguro de si eso era para la caché de resultados o para el histórico de queries, pero en definitiva se puede configurar todo eso para que tú tengas una flexibilidad del uso. Si volvemos a ejecutar otra vez, como vemos al principio tardó 7 segundos y si volvemos a ejecutar, pues en cuestión de milisegundos vuelve a aparecer el resultado. Y del mismo modo, si Carlos lanzara este mismo server, le tardaría lo mismo, ¿vale? Bueno, pues ya hemos ingestado el fichero de uso de la EMET, que aquí veis un poco pues, lo que os dije antes, el ID, el rango de edad, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a importar de la misma forma el fichero de los datos el fichero de los datos de la EMET, el otro era el de Bicimal. Como ya dijimos, el file format de estos ficheros no lo hemos definido porque ya por defecto Snowflake tiene un formato predefinido para los JSON, ¿vale? Entonces simplemente ejecutamos esto, lo vamos a obtener del stage IMET que definimos antes. Y esto debería tardar mucho menos porque creo que esto eran como 2 o 3 millones de datos. ¿Vale? Ya lo tenemos aquí para que tengáis una idea y si recordáis nada más que habíamos definido un único campo V, que le habíamos dado el tipo de dato variante, podríamos haberle dado directamente un string, pero la ventaja de darle el tipo de dato variante pues que digamos que Snowflake ya le estás avisando de que este campo
está importado un fichero que es semiestructurado, entonces estás como avisándolo de que en la estructura de este campo puede ser variable, ¿no? Puede tener una jerarquía un poco variable y un poco después sobre esta tabla vamos a crear una vista y vamos a obtener la información de algunos de los campos, vamos a hacer tratamiento de esa información y vamos a ver un poco cómo jugar con este tipo de datos variantes, ¿vale? Bueno, y por último, otra forma de meter información, digamos, en una tabla que vamos a mostrar aquí, pues la función que tiene Snowflake de clonar, ¿no? Esta clonación que tiene Snowflake no implica replicar los datos que haya en una tabla y cargarlos en otra y te consuma, digamos, el doble de almacenamiento, sino que aquí tú estás diciendo que clones la tabla, pero realmente lo que está haciendo por debajo es, digamos, definir los metadatos de conexión o de acceso a estos datos, pero no está replicando el almacenamiento que te consume esta tabla, ¿vale? No sé si lo he expresado del todo bien, pero lo que quiero que entendáis es que Sí, un puntero, un enlace simbólico. efectivamente, tú puedes crear una nueva tabla que le vamos a llamar Bicima de estaciones. La voy a obtener de la información que tenemos en esta otra tabla, que está en otra base de datos distinta, para que veáis esta de aquí, que bueno, me la había yo preparado precisamente para hacer esta, la ejecución de esto. Y bueno, para que veáis un poco aquí lo que tiene, pues información de las distintas estaciones de donde están las bicicletas alojadas, ¿vale? La dirección, la fecha y la hora, porque esto es el estado de las estaciones por hora, ¿vale? El número de bases libres que hay, etcétera, etcétera. Todo eso por hora. Entonces, pues vamos a clonar la información que hay en esta tabla y la vamos a meter en esta de aquí. Entonces, en el caso, aquí como bien me he apuntado, por si acaso se me olvidaba comentarlo, nosotros no estamos replicando el coste en almacenamiento hasta que no hagamos cambios reales en esta tabla. Una vez que en esta tabla ya hagamos cambios reales como añadir columnas, borrar columnas, updates y demás, pues entonces ya sí que tenemos un consumo de almacenamiento asociado a ello, ¿vale? Pero si no hacemos nada, directamente tenemos una tabla clonada de forma gratuita. ¿Para qué es útil esto? Pues es útil, por ejemplo, si tú tienes una tabla, ya está en un entorno de producción y tienes una base de datos y muchas tablas que consumen muchos equipos distintos y por lo que sea tú quieres crear un procedimiento nuevo, pero no quieres afectar a otros equipos que estén usando esa tabla, pues clonas la tabla en otro esquema distinto, en otra base distinta, donde tú quieras, clonas esa tabla y trabajas sobre esa tabla clonada sin necesidad de impactar a los otros equipos que puedan estar usando la otra tabla, ¿vale? Y bueno, aquí alguna otra preguntilla de temas de importación de ficheros, de los formatos que hemos visto, del clon. Si no queréis, de todas formas, al final comentamos lo que queráis, ¿vale? Vale. Bueno, una vez que hemos importado ya las tablas y tal, tenemos un poco de información en nuestra base de datos. Voy aquí a refrescar. Tenemos el esquema analítico, tenemos 3 tablas ya, tenemos cierta información que podemos hacer cosas. Y a mí me gustaría comentaros ahora la política que tiene Snowflake en cuanto a la gestión de los errores de usuarios, ¿no? O sea, ¿qué es un error de usuario? Bueno, los errores de usuario, que supongo que a muchos de vosotros habrá pasado en algún momento, pues cuando tú, no sé, por ejemplo, borras una tabla sin querer o haces un update y has machacado una columna que no querías o una serie de registros que no querías modificar, bueno. Esto en lo que viene siendo el sistema tradicional de base de datos, que no sé vosotros, pero yo por lo menos sí tengo alguna anécdota de alguna cosa que por ahí he hecho cuando no debía, pues esto que implica, pues después el jefe de equipo te echa la bronca o hay que llamar al de sistemas que se encarga de recuperar el backup de la tabla, en fin, es un follón. Entonces, cuando hay errores de este tipo de usuario puede ser un follón bastante curioso y de hecho, pues cualquier compañía que tenga una base de datos relativamente amplia y decente, pues
debería tener su política de backups y todo este tipo de cosas que eso implica tener una persona o un conjunto de personas dedicadas a la administración de las bases de datos y demás. Y vamos a ver cómo aquí en el Snowflake pues hay una tolerancia a este tipo de errores de usuario muy, muy grande. Entonces, pues eso te da una tranquilidad enorme, ¿no? Cuando tú sabes que por mucho que estás un viernes por la tarde a las 8 de la tarde y te estás quedando porque te ha tocado pringar y tal, y de repente te cargas una tabla, pues tienes absoluta tranquilidad que la vas a poder recuperar ejecutando un comando. Entonces, yo creo que eso es una ventaja bastante interesante. Y vamos a ver aquí algunos ejemplos de esto, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, la tabla que acabo de copiarme en la base de datos Bicima Schema Analytics, por lo que sea me he equivocado y pum, y la borro, ¿vale? Acabo de borrar esta tabla, entonces si refrescamos aquí vemos que la tabla me la he cargado, directamente ya no está. Pues tan sencillo como usar este comando que es undrop, igual que existe el drop, pues en el Snowflake existe el undrop. Y si tú has borrado la tabla, ahora o dentro de media hora o dentro de 24 horas por defecto, puedes volver a recuperar la tabla cuando quieras. Y además esto también se puede personalizar, es decir, si tú quieres tener el log de transacciones bastante más permisivo, por lo que sea, quieres tener una garantía de que vas a poder recuperar las tablas en un periodo de 2 meses, lo puedes configurar, o si por el contrario tú estás en un entorno de desarrollo que es algo muy esporádico y sabes que no necesitas nada de eso, pues lo puedes directamente eliminar y no tener el log de transacciones, ¿vale? Pero entonces tan sencillo como ejecutar este comando y yo recupero la tabla que borré sin querer, ¿vale? Como dije, bueno, esto es un error de usuario que yo creo que tampoco es tan habitual. Igual cargarte una tabla del todo no es tan frecuente, pero sí que puede ser un poco más frecuente hacer un update y darte cuenta después de que no has actualizado la columna que querías o igual has hecho, pues, este update es muy sencillo, ¿no? Pero puedes hacer updates con sus consultas y con filtros y con cruces y con un montón de historias y al final el update no ha resultado en lo que tú realmente esperabas y la has cagado bien, ¿no? Porque si es una tabla, a mí, por ejemplo, me pasó hace tiempo en un cliente cuando yo estaba empezando, pero me cargué una tabla que era común para todos los equipos de BI del cliente y era una tabla que tenía la información de la configuración de todos los procedimientos almacenados de los equipos. Entonces, pues tenía, pues, este procedimiento almacenado hay que ejecutarlo en tal fecha o tales días, a tal hora, con estos parámetros, con tal. Pues yo me cargué un campo, lo machaqué y el campo que quería poner a mi procedimiento almacenado se lo puse a todo. Y me olvidé de ejecutar el web y tal. Entonces, pues eso es un follón, porque claro, bueno, ahí tal, pues hay que tirar de backup, lo mismo el backup es de hace 2 días y la tabla o de hace 2 horas y afecta a 3 equipos que tienen que volver a rehacer sus cosas y aquí pues la forma de solucionar eso es muy sencilla, ¿vale? Vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Como digo, pues voy a hacer un update de esta tabla y por lo que sea, pues el campo de bases libres lo voy a poner en 10 a todos los registros le voy a poner que las bases libres son 10. Entonces vamos a ver qué es lo que hemos hecho y vemos que aquí hemos machacado este campo y a todos le hemos puesto 10. Bueno, una de las cosas que no comenté antes, o que igual sí, es que nosotros ya hemos hecho cambios en esta tabla que habíamos clonado, por tanto hemos impactado un poco en el tema de ya hemos, digamos, almacenado estos cambios nuevos que hemos hecho en otros sitios, pero no hemos impactado para nada en la tabla original que habíamos clonado, ¿vale? Si hacemos el select en esa tabla, vemos que realmente este campo sigue estando como estaba antes, ¿vale? Y bueno, ¿cómo podemos hacer para recuperar en esta tabla el estado original? Suponiendo que evidentemente no tengamos una tabla que es equivalente, ¿vale? Pues aquí en el Snowflake tenemos la posibilidad de, como tenemos el histórico de query, podemos acceder a este log de todas las transacciones y ver, buscar a partir de filtros y a partir de distintas formas, podemos buscar qué query fue la que nosotros ejecutamos, que queremos identificar
qué query fue la que nosotros ejecutamos que fue la que nos perjudicó, ¿no? Entonces, pues podemos hacerlo a través de código o podemos hacerlo pues, básicamente buscando en la tabla de transacciones. En este caso yo he dicho que me saque los últimos 20 resultados porque yo sé que el update lo acabo de ejecutar recientemente y yo sé que el texto de la query pues era algo así, era un update, empezaba por update, eso es lo que sé, que hice un update y a partir de ahí ya lo voy a ordenar por fecha por fecha de inicio y me voy a quedar con la última, ¿vale? Todo esto lo voy a almacenar en un parámetro que lo voy a llamar query ID. Esta forma de buscar esta query, pues bueno, puedes hacerlo por código si ya está un poco más, digamos, toreado aquí con el Snowflake, pero si no, puedes acceder al histórico de consultas y lo puedes aquí buscar de forma manual. Puedes aquí añadir filtros, buscar por estatus, por usuario, por warehouse, por el texto del SQL, por ejemplo, lo mismo que hemos hecho antes, ¿no? El texto de SQL contenga update. Y entonces pues me salen todas. Yo había ordenado por fecha de inicio. Eso tarda un poquito porque hay unas pocas que contienen eso. De esta forma, si no parece relativamente pronto. Básicamente lo que quería hacer era replicar la query que lancé haciendo el filtro, pero bueno, como veo que está tardando un poco más de la cuenta, vamos a cortar. Pero bueno, básicamente aquí lo que estoy haciendo básicamente es filtrar todas estas consultas que hemos hecho y al final lo que yo quiero conseguir es el ID de la query que lancé, ¿vale? ¿Y para qué quiero ese ID? Pues ¿para qué quiero identificarla? Y aquí, por ejemplo, de hecho, a simple vista se puede encontrar. ¿Ves esta de aquí? Creo que esta de aquí es la que sí. ¿Ves? Esta es la query que lancé. Entonces, pues el ID de esa query sería... bueno, termina en 743A. Vamos a ver qué es lo que hemos encontrado aquí. 700, no, 8, 7, vale, esta no es entonces. Esta era la anterior. Quita el filtro. Ah, vale, es que estoy aquí con el filtro, ¿no? Sí. Bueno, a ver, tampoco quiero perder mucho tiempo en eso, pero en definitiva lo que queremos es encontrar el ID de la query que ejecutamos, ¿vale? Que en principio esto ya sería esta query. ¿Y cómo vamos a recuperar la información o el estado de la tabla que teníamos antes de haber ejecutado esa query? Pues tenemos un comando que a mí me gusta mucho, que es el before, ¿vale? Entonces nosotros lo que vamos a hacer, vamos a, en este caso, crear o reemplazar, bueno, reemplazar esta tabla porque tiene información. Vamos a reemplazar esta tabla por un select all de esta tabla, de esa misma tabla, pero antes del estado de la query del ID de la query que hemos obtenido, ¿vale? Este comando before se puede usar, además de con el ID de la query, también se puede usar, por ejemplo, con la fecha. Si tú lo que sabes es la fecha y la hora a la que ejecutaste la query, pues puedes poner también el before la fecha y del mismo modo recuperas el estado de esa tabla antes de esa fecha, ¿vale? Y para comprobar que realmente eso funciona, vamos a lanzarlo. Ha terminado ya y vamos a ver de nuevo qué tiene esa tabla para ver si realmente la hemos... Bueno, aquí lo que pasa es que como he hecho un limit, pues me ha sacado lo que ha querido. A ver, vamos a ordenar, por ejemplo, by... ¿Por qué queremos ordenar? Pues por average, ¿no? Por ejemplo, para ver si aquí hay algo que no sea cero. Creo que estaba mal el nombre. A lo mejor es por la... no. Si quieres prueba por datetime. Creo que es por esto, pero... Problemas del directo. Me pasa por querer ejecutar algo que no tenía preparado. Ahora sí, es que el order by va antes del límite. Llevo ya un tiempo sin usar SQL y se me olvidan las cosas. Vale, entonces como vemos aquí, pues este campo que habíamos machacado, que habíamos puesto todo 10 de 10 de 10, pues ahora ha recuperado la información que tenía antes
antes de haber ejecutado esa query, ¿vale? Bueno, ¿alguna otra cosa que queráis preguntar de esta política de tolerancia a errores de usuario? ¿Os parece chula? ¿Sí, no? ¿Cómo lo veis? No, si quieres, Fenomenal para los juniors. Sí, ya te digo, a mí eso me pasó cuando llevaba 2 meses de experiencia y lo pasé fatal. Entonces, pues sí, eso, pues bueno, tú vas a tener siempre la tranquilidad de que vas a poder recuperar el estado de una tabla en cualquier momento. Entonces, bueno, eso te da bastante juego en algunas ocasiones, no solo porque sea un error humano, sino porque, no sé, por lo que sea, quieres ver que tenías antes de haber hecho cualquier cosa, lo puedes ver. Eso es bastante interesante. Una pregunta, Pablo. ¿Y esto qué tal ¿Mm? funciona con relaciones entre tablas? ¿O no hay relaciones entre tablas? Sí, justo ahora es verdad que todo lo que he ejecutado hasta ahora es bastante sencillito. Ahora vamos a hacer, justo aquí acababa y vamos a empezar a hacer una pequeña analítica, simplemente una demostración por mostrar algo que se vea, que visualicemos y tal, ¿vale? Pero esto aquí tiene ya un código un poquito, vamos, súper sencillo, pero un poquito más complicado, con algunos inner join y poca cosa, pero con agrupaciones y tal, pero simplemente para que veáis que absolutamente todo lo que puedes hacer en un SQL tradicional, como cruces, agregaciones y demás, lo puedes hacer perfectamente aquí y además funciona muy bien, ¿vale? Entonces, bueno, pues como hemos dicho, ya tenemos aquí la tabla de las estaciones con información de las estaciones por hora, tenemos la tabla del uso del servicio Bicimap. Y como dije, teníamos la tabla de la EMET, que en principio teníamos un solo campo, y lo primero que vamos a hacer es crear una vista sobre esta tabla, que bueno, el concepto de vista es como, puede ser pues, como el de una base de datos normal, ¿no? Pues al final apuntas a esa tabla y estás delegando, en lugar de crear una tabla y computar en el momento de creación de la tabla, pues estás delegando el cómputo a la hora de hacer select sobre la vista y no cuando creas la tabla. Pero bueno, por no marear mucho más en concepto, pues vamos a crear una vista que va a ser una transformación de la tabla original que teníamos. Y básicamente lo que vamos a hacer pues, es coger del campo V, vamos a coger la fecha, vamos a dar formato string porque tampoco nos vamos a complicar mucho en los formatos ni tal, porque aunque todo está bastante sencillo, pero bueno, no nos hemos querido complicar en este tema. Vamos a coger también la temperatura media que hubo a lo largo de ese día. Vamos a coger el volumen de precipitaciones que hubo y la velocidad de viento máxima en esa fecha concreta, ¿vale? Y por último hemos definido también hacer un pequeño campo descriptivo que, bueno, nos lo hemos inventado nosotros sin tener conocimiento evidentemente, de meteorología ni nada, pero bueno, un poco por intuición, ¿no? Básicamente, pues hemos dicho, si el nivel de precipitaciones es mayor que 2, pues decimos que el día es lluvioso. Si es mayor que 18, pues lluvia intensa. En estos parámetros nos hemos basado un poco en alguna información que hayamos encontrado, pero ya te digo que nuestros conocimientos meteorológicos es simplemente por hacer un ejemplito, ¿vale? Decimos que si la temperatura media del día es menor que 7 grados, pues es un día frío en general. Si es mayor de 28, pues decimos que va a ser un día caluroso. Y si la racha de vientos máxima de ese día superó los 60 kilómetros por hora, pues decimos que ese día hubo un viento fuerte. Y en caso contrario, pues un día normal, ¿vale? Vamos a usar la tabla que definimos antes de AMET y vamos a lanzar esta consulta. Vale, pues ya hemos creado la vista para que veáis un poco qué es lo que hemos hecho. Lo mostramos así. Yo, como veis, estoy haciendo mucho select all y muchas historias. Siempre podemos hacer la previsualización de datos, que esto evidentemente consume mucho menos que ejecutar esto, pero bueno, como los tiempos se hacen prácticamente en segundos y las tablas son pequeñas, pues no me estoy preocupando por la eficiencia, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que no hago esto inconscientemente. Vale, pues aquí tenemos la vista que hemos creado con el campo fecha, temperatura media, precipitaciones, racha y el descriptivo que nos hemos inventado, ¿vale? Días fríos, normal, etcétera.
Y lo primero que nos preguntamos es, pues bueno, queremos saber o intuimos que el uso del servicio de Bicimap puede estar influenciado de alguna forma en la época del año, en los meses, puede estar influenciado igual en el clima y por eso de hecho, por eso hemos importado datos climáticos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una pequeña consulta de un agregado muy sencillo, ¿vale? Y vamos a ver vamos a ver el volumen de viajes que hay en los distintos meses del año 2020, ¿vale? Es que estas consultas no son, por supuesto, ni lo más eficientes ni nada, pero abstraeros de eso y simplemente lo hemos hecho en un ratito para tener algo tangible y nada más, ¿vale? Bueno, lo que podemos ver aquí es una agrupación por meses del número de viajes del año 2020. Como ya muchos estaréis pensando, igual a lo mejor porque es un viernes a las 4:30 no estáis pensando nada, pero el año 2020 es el año del COVID y igual, pues mira, aquí vemos a simple vista que el periodo de confinamiento que fue entre mediados de marzo y principios o mediados de abril, pues ha influido bastante significativamente en el uso de este servicio. Vemos que del uso que se le dio en febrero, que son 341.000 viajes, se pasó en marzo a 148.000 y en abril pues prácticamente algo testimonial que son 10.000 viajes, ¿vale? Aquí no sé si habéis fijado, no hay datos del mes de julio, esto es porque, bueno, como nosotros estos ficheros los hemos revisado, los hemos tratado, no todos tenían un formato muy estandarizado y el mes de julio era un poco más follón y decidimos borrarlo y ya está. ¿Vale? Hemos ido a lo simple y por no complicarnos mucho, pues no hay datos de julio porque lo hemos borrado, ¿vale? Entonces, pues bueno, hemos visto que igual los meses del año pues pueden impactar un poco en el uso del servicio de Bicimap. Se ve evidentemente el impacto del confinamiento, pero igual también podemos pensar que igual los meses más fríos o igual los meses en los que pueda llover más, pues podemos pensar que la climatología puede influir en el uso de este Bien. servicio, ¿no? Entonces, sí. Entonces lo siguiente que queremos hacer pues es cruzar, vamos a hacer un inner join de la tabla de uso con la vista que hemos creado de la EMET, básicamente por fecha, a pelo. Parece que es un cruce un poco allá, pero vamos a cruzar por fecha y vamos a ver la información, el conteo de número de viajes agrupado por el descriptivo que nosotros nos habíamos creado, ¿vale? El descriptivo de si el día fue lluvioso o si fue normal, etcétera. ¿Vale? Y vemos aquí pues que, bueno, aparentemente la situación climatológica predominante es cuando hace un día aparentemente normal. Nos vemos que cuando hay una lluvia intensa, pues el volumen de viajes es bastante menor, hay 44.000 viajes en todo el año y bueno, que principalmente predomina cuando el día es normal, ¿no? Igual cuando es frío, cuando el día frío, que nosotros lo definimos como temperatura media menor que 7 grados, aparentemente se usa más que cuando es un día caluroso, que lo definimos como temperatura media mayor que 28 grados, aunque puede que esta relación no sea exclusivamente por el clima, sino también a lo mejor porque, pues no sé, en Madrid los meses de verano la gente suele volar de Madrid y sobre todo los usuarios de este servicio, que suelen ser gente joven, pues igual estudiantes, en verano no suelen estar en Madrid. Entonces puede estar esto en que en calor, días calurosos haya mucho menos uso que en días fríos, puede estar relacionado, ¿no? Simplemente por entender un poco el comportamiento del uso, esto es una forma muy básica y muy eso de hacerlo, pero porque veáis qué cosas se pueden hacer de forma muy sencilla, ¿vale? Otra cosa que queremos analizar, después que ya hemos visto un poco el uso en función de los meses y en función del estado climático, pues nosotros se nos había ocurrido pensar, bueno, ¿en qué estaciones me refiero de lugares físicos donde se almacenan las bicicletas y donde tú puedes coger una bicicleta?
qué estaciones se usan más, desde dónde sale la gente o a dónde viaja la gente, cómo podemos ver esto. Pues esto, en nuestro caso, vamos a hacer también un cruce de la tabla de uso con la tabla donde tenemos la situación de las estaciones. Vamos a limitar este cruce a una fecha concreta, el 25 de febrero, básicamente porque es el cumpleaños de mi amigo Carlos y queríamos ver el día de su cumpleaños a dónde fue la gente. Pues nos resultó interesante ver esa información y entonces pues vamos a limitar este cruce a ese día y vamos a cruzar por el ID de la estación Se deja. donde se sale, de donde sale, el unplug sería de la estación donde sales. Y bueno, básicamente cruzamos por el ID y por fecha, porque en la tabla de estaciones al final es un estado por hora de las estaciones y igual a lo largo de los meses o de los años puede cambiar un poco la dirección de la estación o demás información y entonces pues además de cruzar por el ID también hemos cruzado por la fecha para tener el estado de ese día concreto, ¿vale? Vamos a agrupar por estación. La estación de salida no es más que el campo dirección de la estación, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que obtenemos. Y bueno, entonces vemos que las estaciones de salida que más se han usado, no lo he dicho, pero bueno, hacemos una pequeña ordenación descendiente para ver cuáles han sido las más usadas, ¿vale? Pues vemos que gana en el día 25 de febrero la de la Plaza de Cebada con 3.500 viajes, calle Valencia, paseo de Infanta Isabel, ¿vale? Y del mismo modo nos hemos preguntado, bueno, parece que las estaciones de salida pues aunque aparentemente son céntricas, ¿no? Pero está un poco distribuido homogéneamente en los primeros puestos, ¿vale? Vemos que tenemos un volumen bastante similar y nos hemos hecho la misma pregunta pero con las estaciones de llegada, ¿vale? Y entonces pues vamos a hacer exactamente lo mismo pero cambiando un poco las condiciones del cruce. Y aquí sí vemos algún dato que puede impactar un poco más y es que la que gana por goleada, digamos, es la estación de la Puerta del Sol. Esto quiere decir, bueno, además, es más del doble que la segunda, ¿vale? Esto quiere decir que la mayoría de los viajes que se hicieron ese día, a donde fueron fue a la Puerta del Sol. Y de hecho a lugares del centro, digamos, bastante Concurrido. turísticos o bueno, o con cierto interés, ¿no? Vale, y bueno, en principio con estas consultitas ya no tenemos preparada ninguna analítica mucho más elaborada. Como ya os dije al principio, nosotros hace unos meses cuando empezamos a aprender sobre Snowflake y tal, habíamos montado una infraestructura más elaborada, teníamos conectores con varias herramientas distintas y tal, pero claro, como esto caduca a los 30 días, pues eso ya lo perdimos y lo que hemos podido hacer para este Snowflake y además para este Afterwork. Y bueno, además la intención era hacer los primeros pasos, ¿no? Mostrar digamos, la interfaz y mostrar qué cosas se pueden hacer dentro de esta UI web, pero que sepáis que la potencia de Snowflake se aprovecha en las herramientas de equipos de analítica y etcétera, y con los conectores y eso. Y bueno, si queréis un poco, quedan 20 minutillos antes de pasar a la parte de preguntas. Si os parece, como dejamos aquí un par de cosas que no habíamos mostrado, simplemente por mostrar un poco así muy rápidamente el tema de compartición de datos, que es tan sencillo como tú puedes crear un conjunto de datos que tú quieras compartir, que básicamente le das un nombre, seleccionas la base de datos que quieres compartir, seleccionas las tablas o vistas dentro de esa base de datos que quieras compartir, si quieres algún comentario y la creas. Entonces, automáticamente esa base de datos puedes compartirla con otros equipos o empresas externas a las que tú les des acceso. Y por el contrario, el Data Marketplace, o sea, del mismo modo que tú puedes compartir, también puedes recibir información en gama bidireccional, ¿vale? Y la aplicación de Data Marketplace, que también hemos comentado que es bastante interesante,
pues está el tema de que tú puedes aquí acceder a una cantidad muy, muy grande de distintos data source y bases de datos con información de todo tipo, ¿no? Hay información financiera, información de tiempo, de negocio, hay información, por ejemplo, el ejemplo que puso Carlos, ¿no? Aquí veis que el COVID-19 está al principio, este es el que habló, el que comentó que en Estados Unidos había permitido compartir estos datos con más de 3.000 compañías, si no me equivoco con el dato, pero la cuestión es que aquí con un simple clic en este apartado, tú directamente, por supuesto, estos datos muchas veces están siempre anonimizados y muchas veces ya vienen agregados. O sea, no todas las compañías comparten sus datos o su base de datos tal cual, sino que muchas veces ya están agregados o son subconjuntos de esos datos o tal. Pero bueno, es un servicio que te da mucha flexibilidad y te da acceso a una cantidad de data source de distinta índole muy grande. Y sobre todo la ventaja, porque al final hay otros servicios de data exchange, pero la ventaja de esto es que tú una vez que obtienes los datos, que bueno, en este caso no lo vamos a hacer porque, bueno, simplemente creas el nombre, le das a los roles que pueden acceder y creas la base de datos y ya está. Al crear esta base de datos, tú no estás replicando esa información en tu repositorio de almacenamiento, por así decirlo, sino tú estás accediendo directamente a estos datos sin replicar la información. Entonces, esa es la ventaja que tiene el data chain de Snowflake, que tú puedes directamente acceder a ellos sin necesidad de replicar bases de datos enormes y tal, sino que tú directamente pinchas, lo usas y ya está, ¿vale? Entonces, yo creo que es algo bastante interesante y que a veces pues bastante útil. Y ya por último, por terminar, antes de pasar a las preguntas, pues también por no quedarme sin mostrarlo, pues el tema del Preview App, que como dijimos, pues además de también tener pues su información que se podía hacer desde la web que mostramos antes, como monitorización de algunas cosas o acceso a la base de datos, marketplace, todo esto ya podíamos hacerlo antes, pero yo creo que un poco también una de las cosas chulas de esta aplicación es que tú puedes aquí crear algunos dashboards y bueno, aunque evidentemente no es una herramienta de visualización muy elaborada como puede hacer Power BI, Tableau y demás, pero bueno, te puede dar una ayudita en cualquier momento cuando tú quieras hacer algo así muy chorra y no quieras estar conectando la aplicación o algo. Y por mostraros algo así muy, muy rápido que hicimos en 5 segundos Carlos y yo, pues con las mismas consultas que generamos antes, pues se pueden hacer grafiquitos y cositas. Ya digo, no algo muy elaborado, pero es también bastante sencillo, ¿no? Tú puedes aquí crear un nuevo grafiquito, simplemente metes la query que quieras, pues por ejemplo nosotros queremos ver el tema a ver, el del descriptivo de- del tiempo. Entonces, pues simplemente copiamos aquí la consulta, la ejecutamos. Tenemos aquí los resultados, podemos, por ejemplo, pues no sé, se puede hacer gráficos de distintos tipos, de barra, por ejemplo, y bueno, tenemos que configurar el FX para que sea el descriptivo, ¿no? Pues días normales, lluvioso, frío, tal, tal, tal. Y bueno, te sales aquí y ya directamente te sale el gráfico. Ya os digo, evidentemente hay herramientas de visualización muchísimo más completas, pero bueno, eso simplemente por si tú quieres visualizar algo así rápido, pues ahí lo tienes. Supongo que lo irán desarrollando más a lo largo del tiempo, pero bueno, está ahí y puede resultar útil en algunos momentos.